Este es el espacio de entrevistas. WQ Digital. Lo ves, lo escuchas. Ya son exactamente las 7:36 de la mañana de este jueves 16 de enero. Le damos la bienvenida a Andrés Páez. No hace falta mucho presentarlo, seguramente usted ya lo conoce, sabe de su trascendencia en la política. El día de hoy viene, como todo ecuatoriano, con el derecho a protestar, a reclamar, a lamentar la realidad que se vive en torno a la candidatura del señor Diego Borja. Tiene cuestiones pendientes con el Estado en el ámbito de un interés económico. Y eso desde la perspectiva de determinado sector de la política, porque no veo que reaccionan todos, son muy pocos, lo imposibilitaría en el cargo. ¿Cómo está, señor Páez? Gracias por acompañarnos. Sus argumentos, más allá de políticos, son legales. No puede ser esto, ¿sí o no? Gracias, Luis Antonio. Buenos días. Efectivamente, tengo en mis manos el documento de la Superintendencia de Compañías que lo he mostrado todos los días y en el cual claramente se aprecia, como usted puede ver aquí en la parte baja, que el capital de la compañía que suscribe el contrato con Petroecuador es de $400. Una compañía de $400 firma un contrato de $11 millones. Y esta compañía, que se llama Servicios Down Hall, celebra a su vez un contrato de fideicomiso con una empresa que se llama Gesticom. Gesticom es de propiedad de Diego Borja y de su esposa. Son los dos únicos accionistas. Y Gesticom tiene $800 de capital. Y Gesticom, a través de este fideicomiso, junto con Down Hall, cobran todos los meses lo correspondiente a ese contrato de construcción que han celebrado con Petroecuador y cuyos ingresos son verdaderamente considerables, porque hay que entender que estamos hablando de $205,000 mensuales que reciben, que hasta el momento han recibido $2.5 millones desde junio del año 2022 hasta la fecha, y que aparte de eso se ha celebrado un curioso acuerdo entre Gesticom y Diego Borja. Gesticom es de Diego Borja y celebra un acuerdo con Diego Borja, es decir, se celebra un acuerdo de Diego Borja con Diego Borja para garantizarse que va a cobrar todos los meses $3,000 y aparte de eso un porcentaje de las utilidades que oscila en los $70,000. Es decir, el señor Diego Borja vive de un contrato de Petroecuador hecho por interpuesta persona, celebrado con el Estado a través de interpuesta persona, a través de un tercero que es esta empresa Down Hall, y con ese contrato se hace mensualmente de aproximadamente $70,000. Entonces, esa es la situación jurídica que yo he denunciado. Doctor, está clarito. Pero aquí, más que algo jurídico, que es evidente, también es algo ético. ¿Usted cree que esto es totalmente inmoral? Más allá de lo que dice la ley, un candidato que tiene intereses en bienes del Estado, ¿qué puede ofrecerle en cuestión de ética a la sociedad? Yo creo que el candidato Diego Borja debió haber declarado la existencia de este contrato ante el Consejo Nacional Electoral al momento de inscribir su candidatura, porque la ley es clara y prohíbe que los candidatos tengan contratos con el Estado, por una razón que es elemental. Hay conflicto de intereses, porque el legislador, el alcalde, el prefecto, el concejal, el presidente, el vicepresidente, se convierten en servidores públicos, servidores del Estado. Por eso no pueden tener contratos con el Estado. Y por ese motivo, al tener contratos con el Estado, entra en una situación de colisión de intereses, conflicto de intereses.
Y claro, ya precluyó la etapa de impugnar las candidaturas, pero aquí estamos ante un hecho superviniente que se descubre luego de que las candidaturas han sido inscritas y por supuesto ahora estamos ante un hecho real, contundente, categórico, en donde se evidencia que el candidato del correísmo a la vicepresidencia tiene un contrato con el Estado y por lo tanto tiene un conflicto de intereses. ¿Qué tal? Muy buenos días, Andrés Páez. Paul Tutibén los saluda. ¿Qué va a pasar ahora con la candidatura del señor Borja para la vicepresidencia, binomio de Luisa González? ¿Sigue en pie? ¿No va a pasar nada? ¿Terminó el proceso de impugnación? ¿O de pronto corre riesgo su candidatura como vicepresidente si es que llega a ganar, ¿no? El tiempo de impugnaciones ya precluyó, ya se superó. Ya el tiempo de impugnaciones no existe jurídicamente. Entonces ya no se puede impugnar esta candidatura. Pero siendo un hecho superviniente de gran gravedad y para que nos entiendan quienes nos escuchan y nos miran, hecho superviniente significa que es posterior, que se lo descubre con posterioridad a la etapa de impugnaciones. Como es un hecho superviniente, estamos analizando jurídicamente cuál es la posibilidad de llevar esta causa al Tribunal Contencioso Electoral, de manera de que en ese tribunal sea examinada la situación del candidato Diego Borja y que quizá el Tribunal Contencioso Electoral encuentre motivos para descalificar esa candidatura. Ahora, si esto llega a pasar con el Tribunal Contencioso Electoral, recordemos que el 9 de febrero son las elecciones. ¿Tendría tiempo para de pronto que esto se venga abajo o que su candidatura como vicepresidente corra riesgo? Porque recordemos que los procesos son un poco eternos, se podría decir, ¿no? Uh-huh. Sí, son demorados los procesos de juzgamiento y si es que el tribunal alcanzara a despachar y resolviera que efectivamente no procede la candidatura de Diego Borja, entonces tendría que dar un plazo para que esa candidatura sea reemplazada por otra persona. Ese sería el caso, pero es un caso evidentemente hipotético, es una especulación sobre la cual yo simplemente hago una reflexión en voz alta porque no deja de ser una especulación hasta no tener absolutamente claro el camino jurídico que podemos optar. No obstante, mientras tanto, estoy preparando denuncias tanto ante la Contraloría General del Estado como ante la Secretaría Anticorrupción para que investiguen este hecho porque usted coincidirá conmigo de que es absolutamente inusual que Petroecuador celebre un contrato de 11 millones de dólares con una empresa que tiene un capital de $400. Es decir, alguien se llevó un billete para dar lugar a ese contrato. ¿Cómo es posible que hayan celebrado un contrato de esa naturaleza? Doctor, pero habrán quienes digan, no puede ser eso, esto es fijación, es cuestión política. Configúrenos usted que es doctor, que sabe de leyes. ¿Cuál es el conflicto de intereses que se podría dar ahí o que se presenta en este escenario? Para que la gente lo tenga claro. Esto no es persecución política ni nada por el estilo. Es cuestión estricta de ley, de procedimiento, de ética. Claro, es una cuestión estrictamente jurídica. Primero, por lo inusual que resulta que se celebre un contrato entre Petroecuador y una empresa que tiene $400 de capital. Segundo, porque Diego Borja recibe un crédito de $1,5 millones de un banco local. Usted pregunte a cualquiera de las personas que nos escuchan lo difícil que es obtener un crédito de una cantidad a veces insignificante. Conseguir $1,5 millones es mucho dinero, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Con el contrato de Petroecuador, no solamente que se hacen unos ingresos millonarios superiores a $70,000 mensuales, sino que además, con la misma plata que reciben de Petroecuador, pagan el crédito al banco del cual Diego Borja es deudor. Y aparte de eso, Petroecuador es una empresa del Estado. Siendo una empresa del Estado, el dinero de Petroecuador es dinero público.
Y este señor aspira a ser vicepresidente de la República, es decir, vicepresidente del Estado ecuatoriano. No puede caer en ese conflicto de intereses. Por eso la ley, de manera general, prohíbe a todos quienes se postulan como candidatos, todos sin excepción, la prohibición de tener contratos con el Estado, como también están prohibidos de tener dinero en paraísos fiscales por iniciativa del propio correísmo. Esa prohibición está vigente, pues también está vigente la prohibición de tener contratos con el Estado, porque entrañan una colisión de intereses. No puede ser parte del Estado quien tiene contratos con el Estado. Es una reflexión bastante importante de hacer en una circunstancia como esta. Doctor, para poder entender o para poder de pronto conocer a profundidad cómo inició todo esto, ¿no? Petroecuador habría tenido, ¿verdad?, el contrato y suspendió los pagos con la empresa Downhole, así es, ¿verdad?, sobre el tema de unos taladros en los pozos de lo que se conoce en los campos Lago Agrio, Libertador, Cuyabeno y Sushufindi. Para obviamente no terminar el contrato Downhole con Petroecuador es cuando aparece la empresa de Diego Borja con la de su esposa, ¿verdad?, que es la empresa que ya es de conocimiento Gesticom. Y esta a su vez con Downhole, ¿continúan el proceso o no? No es así. ¿Cómo es entonces? Downhole celebra el contrato con Petroecuador. ¿Correcto? Paralelamente, celebra el fideicomiso con Gesticom, la empresa de Diego Borja. En el acuerdo en el contrato de fideicomiso que se celebra entre Downhole y Diego Borja, es decir, Gesticom, ahí se establece que se harán gestiones al interior de Petroecuador para conseguir que efectivamente se concrete este contrato. Y en una parte del acuerdo que se firma entre Gesticom y Downhole, cuyo texto lo tengo aquí, se establece un cuadro número 2. Ese cuadro establece cuál es la estructura operacional del proyecto. Y en el primer rubro dice precio de alquiler mensual $205,200, y de ahí se restan retenciones, etcétera. Luego se resta lo que se destina a la administración del fideicomiso, honorarios del fideicomiso, pago del financiamiento de la operación, gastos corrientes, etcétera, etcétera. Es decir, aquí se establece la forma en que se va a operar desde el punto de vista financiero este contrato. Entonces, ¿cómo ha sido esta cronología? Downhole celebra un contrato con Petroecuador. Al mismo tiempo, Downhole celebra un contrato con Gesticom. Este contrato es de fideicomiso. Con este fideicomiso se produce la administración de todos los recursos del contrato proveniente de Petroecuador. Y este fideicomiso, en donde participa la empresa de Diego Borja, Gesticom, ¿no?, le paga a Diego Borja sus ingresos mensuales y le paga también a Gesticom, y paga el préstamo del banco de Diego Borja, y paga los gastos operacionales, paga los impuestos, los tributos, etcétera, etcétera. Es decir, con la misma plata de Petroecuador se hace absolutamente todo. No es que ha venido Downhole requiriendo la asistencia de alguien y apareció Diego Borja a salvarle la vida. No es así. Este contrato, de hecho lo tengo aquí, este contrato celebrado con Petroecuador, que está aquí, es de fecha, está aquí en la última página, es un contrato extensísimo, porque está lleno de informes, es de fecha 16 de junio del año 2022. Aquí está el contrato celebrado. Ahí le pongo en pantalla para que lo puedan ver. Esta es la carátula del contrato, en donde claramente se establece todo lo que estoy mencionando. Por lo tanto, Diego Borja sabía exactamente que estaba contratando con el Estado. Y Downhole es un contratista del Estado. Lo curioso es que Downhole tiene $400
de capital. Yo realmente sigo sin entender cómo una empresa de $400 de capital contrata con la empresa petrolera del Ecuador, la empresa más rentable del Estado ecuatoriano. Increíble. Y desde el 2022 a la fecha, estamos hablando de cuánto que ha cobrado el señor Borja, según lo que usted ha podido conocer. Aproximadamente ya han cobrado $2.5 millones. Entonces, ahí se produce la polémica entre Downhall y Diego Borja, porque cuando yo hago la denuncia de este tema, entonces Diego Borja es objeto de un reproche por parte de Downhall, de un reclamo que le hace Downhall y le dice, ¿y dónde están los $2.5 millones? Porque el fideicomiso es administrado precisamente por una empresa en donde está Diego Borja como accionista mayoritario y el minoritario es su esposa, es decir, el 100% de Gesticom pertenece a Diego Borja y su cónyuge. Entonces, ahora Downhall le está reclamando por los $2.5 millones a Diego Borja, lo cual puede ser una cortina de humo para tratar de distraer la atención, pero en el fondo aquí hay una incorrección, además de una ilegalidad, porque no se puede celebrar un contrato de $11 millones con una empresa que tiene $400 de capital, porque ¿cómo va a responder por un contrato de 11 millones una empresa con $400 de capital? Es una barbaridad. Claro, doctor, y si bien es cierto, el señor Borja ha reconocido que efectivamente es dueño de Gesticom, pero él aduce que no tiene contratos con el Estado. O sea, Diego Borja no ha firmado personalmente con Petroecuador, pero sí lo ha hecho a través de un tercero que es Downhall, porque lo que ha hecho Diego Borja es tercerizar. Lo que ha hecho Diego Borja es un bypass para llegar a Petroecuador. No firma Diego Borja, pero firma Downhall. Y Downhall firma con Diego Borja. Es decir, utiliza un tercero para firmar con Petroecuador. Que no pretenda engañarnos el economista Diego Borja, que no pretende engañarnos. Realmente lo que él ha hecho es una incorrección, una ilegalidad, y no debería ser candidato porque tiene contratos con el Estado. Porque en el fondo estoy demostrando que él se favorece de los ingresos de ese contrato y se favorece directamente, aunque haya creado este entramado de empresas de fideicomisos para desaparecer él como persona natural, pero resulta de que finalmente hemos descubierto que él como persona natural sí está vinculado al contrato. ¿Por qué? Porque él es el que recibe los dineros de Petroecuador a través de este contrato firmado por Downhall. Así que Diego Borja sí es contratista del Estado a través de un tercero, pero recibe dineros del Estado a través de un tercero, recibe dineros de Petroecuador a través de un fideicomiso. No importa a través de quién los reciba, lo importante es que los recibe. Sí, definitivamente es un entramado, usted lo explica muy bien, pero quien debe tomar acciones respecto a esto es la autoridad electoral y esperamos que también se los expliquen también para que lo puedan entender, porque ha pasado ya algunos días esperando una reacción lógica, pero no hay absolutamente nada. Y puede pues que en el transcurso del tiempo esto se consagre y finalmente el que no debería ser candidato se presente para estas elecciones. Doctor, gracias por habernos desasnado el asunto, por habernos explicado muy bien, lo tenemos perfectamente claro. Ahora podemos hablar con mayor contundencia sobre el mismo. Estoy seguro que habrá seguimiento sobre el mismo y espero que usted nos ayude en el análisis en el momento oportuno. Siempre a sus órdenes y muy privilegiado de haber compartido con ustedes en esta mañana. Muchas gracias y buenos días. Buenos días, ha sido el doctor Andrés Páez quien nos ha explicado sucintamente, señor, desde la parte jurídica y desde la parte ética, lo mal que estamos permitiendo con la candidatura de Diego Borja, que tiene implicaciones legales que no le permitirían ser candidato. Esperemos que las instituciones del Estado reaccionen y actúen para que no se termine normalizando algo que no debería ser. Son las 7:55 de la mañana.